Era una tarde sofocante en Tepatitlán. El sol caía a plomo sobre los campos de agave que rodeaban mi rancho, mi imperio. Nazario Beltrán, 64 años a cuestas, el cuerpo curtido por el sol y el esfuerzo de una vida entera dedicada a levantar esta tierra, revisaba el sistema de riego, cerca del granero. El zumbido de la bomba era monótono, pero de pronto, algo lo interrumpió. Unos jadeos ahogados, unos murmullos incomprensibles. Mi corazón, que ya carga con el duelo de Aurelia, se sobresaltó. No eran los sonidos habituales de los trabajadores ni de los animales. Había algo furtivo, algo que olía a prohibido. Me acerqué con cautela, mis pasos lentos, como si el destino me arrastrara hacia un precipicio. Cada fibra de mi ser gritaba que me detuviera, que no cruzara ese umbral, pero una fuerza incontrolable, quizás la intuición agria de los años, me empujaba. La puerta de madera estaba entreabierta, permitiendo que una rendija de luz se colara en el interior oscuro. Al asomarme, el aire se me quedó atorado en los pulmones. Dentro, entre los sacos de grano y las herramientas empolvadas, la vi. Mariela, mi nuera, la mujer por la que mi hijo Emiliano se había alejado, estaba enredada con Ramiro, el capataz. Sus risas susurradas, sus cuerpos entrelazados, la vulgaridad del acto, fueron una bofetada helada en el rostro. El mundo pareció girar a mi alrededor. Aquella imagen se grabó a fuego en mi mente, borrando todo lo demás. La traición tenía un nombre, y era el de Mariela Quintero, la víbora que se había infiltrado en mi familia. El asco se mezcló con una furia abrasadora. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a profanar mi rancho, mi hogar, la memoria de mi Aurelia con semejante vileza? Retrocedí en silencio, sintiendo el peso del secreto, y la amarga certeza de que el infierno, el que Aurelia temía, ya había llegado a casa. Me alejé del granero con el alma en carne viva, el corazón martillando como un tambor de guerra. La imagen de Mariela y Ramiro se repetía una y otra vez en mi cabeza, una película de horror de la que no podía escapar. Sentí una náusea profunda, no solo por el asco de la escena, sino por la vergüenza y el dolor de la traición. ¿Cómo iba a afrontar esto? ¿Cómo le diría a Emiliano, mi único hijo, por quien Aurelia me había rogado hasta su último aliento, que la mujer que amaba era una adúltera? Las palabras de mi esposa resonaban en mis oídos. Recupera a Emiliano, Nazario, no dejes que la soledad lo consuma. Pero ¿cómo iba a recuperarlo de las garras de una mujer así? Mi mente, habitualmente tan clara y pragmática, era un torbellino de dudas y resentimiento. Decidí que, antes de enfrentarme a Mariela y a mi hijo, necesitaba confrontar al capataz. Encontré a Ramiro revisando unos tractores, silbando con una despreocupación que me hirvió la sangre. Me acerqué, mi voz apenas un susurro cargado de amenaza. Ramiro, ¿sabes lo que pasa cuando alguien muerde la mano que le da de comer? Él palideció, sus ojos se desviaron. No sé de qué me habla, patrón. Oh, claro que lo sabes, Ramiro. Y yo sé lo que vi en el granero hace un momento. ¿Crees que soy ciego? ¿Crees que soy estúpido? El sudor perlaba su frente. Intentó negar, balbucear excusas, pero su miedo lo delataba. Le advertí que si no se alejaba de Mariela, y si abría la boca sobre lo que yo sabía, se arrepentiría. La amenaza era clara, y él lo entendió. Su cobardía me dio una satisfacción momentánea, pero no borraba la mancha que Mariela había dejado en mi rancho, en mi familia. Mi resolve se endureció. No podía permitir que esa mujer siguiera pisoteando todo lo que yo había construido, todo lo que Aurelia había amado. Tenía que exponerla. Los días siguientes fueron un infierno. La imagen de Mariela y Ramiro era una sombra que me seguía, y su presencia en mi casa, la que había sido santuario de mi amor con Aurelia, se había vuelto insoportable. Mariela, con su belleza fría y calculador, se movía por el rancho como si fuera la dueña, y cada gesto, cada mirada suya me confirmaba su duplicidad. La observaba en silencio, cada vez más convencido de que su ambición no tenía límites. Un día, mientras pasaba por el granero, mi vista se posó en algo brillante bajo un montón de heno, un pañuelo de seda, con el delicado perfume que Mariela usaba. Lo recogí, apretándolo en mi puño. Una prueba, una confirmación irrefutable de lo que mis ojos habían visto. La furia me carcomía.
Decidí entonces que era tiempo de un enfrentamiento, aunque fuera velado. Por la noche, durante la cena, intenté abordarla con sutileza, con la esperanza de que un atisbo de vergüenza asomara en sus ojos. Mariela, dije, me preocupa el ambiente en el rancho. La gente habla, y los chismes pueden destruir reputaciones, incluso matrimonios. Ella me miró con una sonrisa altanera, sus ojos de víbora brillando con desdén. ¿Y qué chismes, Nazario? Que usted es un viejo celoso, que no soporta ver a su hijo feliz. Los chismes son para los que no tienen vida propia. Su cinismo me heló la sangre. Hay chismes sobre la lealtad, Mariela. Sobre la fidelidad que una mujer le debe a su esposo, y la que una empleada le debe a su patrón. Su sonrisa se torció ligeramente, una fracción de segundo de tensión antes de recomponerse. Mis asuntos matrimoniales son míos, Nazario. Y mi lealtad es para Emiliano. Usted solo ve fantasmas. Me di cuenta de que no importaba cuán sutil o directo fuera, Mariela no cedería. Ella era una pared de piedra. Pero yo, Nazario Beltrán, también era una pared, y la mía estaba hecha de la tierra y la sangre de mi imperio. La batalla había comenzado. Con la prueba del pañuelo en mi bolsillo, y el corazón ardiendo de indignación, supe que no podía seguir callado. Mi deber, mi último y doloroso deber hacia Aurelia, era intentar abrirle los ojos a mi hijo. Encontré a Emiliano en la oficina del rancho, inmerso en unos papeles, con esa expresión concentrada que heredó de mí, pero que ahora se desviaba en propósitos que yo no reconocía. Emiliano, empecé, mi voz intentando sonar calmada, aunque por dentro la tormenta era devastadora. Necesitamos hablar de Mariela. Él levantó la vista. Una sombra de molestia cruzó su rostro. ¿De nuevo, padre? Ya le he dicho que no interfiera en mi matrimonio. Mariela es mi esposa y la amo. ¿La amas, hijo? ¿O amas la idea de una mujer que te ha manipulado para alejarte de tu propia sangre? Su influencia te está cegando. Veo el cambio en ti. Ya no eres el muchacho honesto y trabajador que conocí. Te has vuelto distante, cínico. Emiliano se puso de pie abruptamente, golpeando la mesa con el puño. Usted es un viejo estorbo, padre. Un amargado que no soporta ver mi felicidad. Mariela me ha dado la vida que usted nunca quiso darme. Es usted quien está equivocado, padre, no ella. El dolor de sus palabras fue como un puñal. Intenté una vez más. Hijo, hay cosas que no sabes de ella, ¿verdades que te harían dudar? Su ambición es peligrosa, y creo que sus intenciones van más allá de un matrimonio feliz. Él soltó una carcajada amarga. Claro. ¿Ahora quiere que piense que Mariela es una cazafortunas? Ella me ama. Usted solo quiere vernos separados para que yo siga siendo su sombra en este rancho, para que siga atado a su memoria de Aurelia. Déjeme en paz. Las palabras se ahogaron en mi garganta. Él estaba ciego, totalmente ciego. Y mientras tanto, Mariela, que pasaba por el pasillo, se detuvo un momento, su mirada cruzándose con la mía, una sonrisa de triunfo apenas perceptible dibujada en sus labios. La furia se encendió en mí, una llama incontrolable. Tendría que mostrarle la verdad, cueste lo que cueste, incluso si eso significaba destruir lo poco que quedaba de nuestra familia. Horas después de mi inútil intento de conversación, Mariela encontró a Emiliano en la terraza, bajo el manto estrellado de la noche, sirviéndole un trago con una sonrisa melosa. ¿Qué te pasa, mi amor? Te veo tenso. Él exhaló un suspiro pesado. Es mi padre, Mariela. No sé qué demonios le pasa. Vuelve a atacar. Dice que eres ambiciosa, que me manipulas, que no me amas de verdad. Que eres una cazafortunas. Ella dejó el vaso con un gesto de falsa indignación. Sus ojos se llenaron de lágrimas que, yo sabía, eran tan falsas como sus promesas de amor. ¿Cómo puede decir eso, Emiliano? Después de todo lo que he hecho por ti y por nosotros. Él solo está celoso de nuestra felicidad. Celoso de que tú, su hijo, hayas encontrado a alguien que te valora, que te ve como el hombre que eres, no como la sombra que él quiere que seas. Se arrojó a sus brazos, el rostro escondido en su pecho, sollozando con una teatralidad que me habría indignado si no hubiera estado ya tan acostumbrado a sus artimañas. Desde que murió su esposa, Emiliano,
el viejo se ha vuelto loco. Cree que todo el mundo quiere quitarle lo que tiene. Solo quiere mantenerte a su lado, amarrado a este rancho, a su pasado. No quiere que construyamos nuestro propio futuro. No quiere que seamos los dueños de todo esto, con la prosperidad que tú mereces. Sus palabras eran veneno puro, destilado con precisión, para envenenar la mente de mi hijo. Este rancho debería ser tuyo, Emiliano. Por derecho. Lelo. Y él te lo niega, te mantiene como un capataz más, mientras él se aferra a un pasado que ya no existe. No quiere soltar el poder. Necesita que tú seas su heredero obediente, no un hombre independiente con su propia fortuna. Emiliano la abrazó, su rostro marcado por la confusión y el resentimiento que ella sembraba. Tienes razón, Mariela. Siempre tienes razón. Él no va a interponerse entre nosotros, y lo que es nuestro. Te lo prometo. El aire se cargó de una promesa oscura, una que sentí hasta el tuétano. Ellos estaban conspirando, y yo era el obstáculo que planeaban eliminar. La verdad tenía que salir a la luz, ahora más que nunca. La conversación que presencié entre Mariela y Emiliano me confirmó mis peores temores. Ella no solo era una adúltera, sino también una manipuladora astuta, que estaba sembrando el odio en el corazón de mi hijo. La imagen de Emiliano, tan fácilmente influenciable, tan ciego a la verdad, me dolía más que cualquier insulto. ¿Cómo podía haber criado a un hijo tan débil, tan susceptible al veneno? La promesa que le hice a Aurelia en su lecho de muerte, de traer a Emiliano de vuelta, se sentía cada vez más como una carga imposible. Pero no me rendiría. Nazario Beltrán nunca se rendía. Una rabia fría se apoderó de mí, mezclada con la desesperación de ver mi legado en peligro. No solo por el rancho sino por el alma de mi hijo. Era evidente que las palabras sutiles no bastarían. Él necesitaba ver la verdad con sus propios ojos, necesitaba un golpe de realidad tan brutal, que no pudiera ignorar. El orgullo me quemaba, pero también la indignación. No podía permitir que Mariela siguiera pisoteando mi hogar, y la memoria de mi esposa. Decidí que era hora de la confrontación final. No más rodeos, no más insinuaciones. Les daría la verdad, cruda y sin adornos, justo en la cara. Preparé la sala principal de la casa, el lugar donde Aurelia y yo habíamos compartido tantos momentos de felicidad, el escenario perfecto para desenmascarar la farsa. Llamé a Emiliano y Mariela, les pedí que estuvieran presentes esa noche, para una conversación importante sobre el futuro del rancho. Sabía que Mariela sospecharía, que Emiliano estaría a la defensiva, pero no me importaba. Esta noche, Nazario Beltrán iba a jugar su última carta, por el rancho, por la memoria de Aurelia, y por increíble que pareciera, por el hijo que había perdido. El aire estaba cargado, pesado con la expectación de la tormenta que se avecinaba. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la adrenalina pura de saber que estaba a punto de desatar el caos. La noche cayó como un presagio. La sala principal, con sus muebles antiguos y los retratos de mi difunta esposa enmarcados en oro, parecía el escenario de una tragedia anunciada. Emiliano y Mariela entraron, sus rostros tensos, sus miradas esquivas. Él con una actitud desafiante, ella con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos. Mariela vestía un elegante vestido oscuro, como si se preparara para un funeral. Yo estaba sentado en mi sillón favorito, el que siempre compartí con Aurelia, mi postura recta, a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Gracias por venir, dije, mi voz extrañamente calmada, aunque sentía que mi garganta se cerraba. Necesitamos hablar de algo serio, algo que concierne a todos nosotros, al futuro de esta familia y de este rancho. Emiliano cruzó los brazos. ¿Qué es lo que quiere ahora, padre? ¿Más de sus acusaciones sin fundamento? Le he dicho que no interfiera. No son acusaciones sin fundamento, hijo. Son verdades. Verdades dolorosas que te has negado a ver. Me puse de pie, mis ojos fijos en Mariela, que me devolvía la mirada con un desafío apenas disimulado. Emiliano, te he visto cambiar. Te has alejado de mí, de todo lo que siempre defendimos. Y todo por Mariela. Ella soltó una risa seca. Aquí vamos de nuevo con el viejo discurso del padre celoso.
¿No tiene nada mejor que hacer que intentar destruir el matrimonio de su hijo? Estoy intentando salvarlo de un engaño, Mariela. De una mentira tan grande que acabará por destrozarlo a él y a todo lo que ha construido. La tensión en la sala era palpable, densa como la niebla de la madrugada. Emiliano se preparó para defender a su esposa, pero levanté una mano, mi voz adquiriendo un tono de autoridad que no usaba desde hacía años. No me interrumpan. Hay algo que tengo que decir, algo que he visto con mis propios ojos, y que no puedo callar por más tiempo. Es por tu bien, Emiliano, aunque ahora mismo no lo entiendas. Mis palabras flotaban en el aire, pesadas, cargadas de la verdad que estaba a punto de estallar. El silencio en la sala era ensordecedor. Mariela me miraba con una frialdad calculada, mientras Emiliano, con la mandíbula apretada, parecía a punto de explotar. ¿De qué verdad habla, padre?, espetó Emiliano, su voz cargada de ira contenida. Dígalo de una vez por todas. Respiré hondo, el nudo en mi estómago apretándose con cada latido. La verdad, hijo, es que tu esposa, Mariela Quintero, te está engañando. Te ha estado engañando con Ramiro, el capataz. La bomba explotó. El color abandonó el rostro de Mariela. Sus ojos, antes desafiantes, ahora mostraban un fugaz destello de pánico, rápidamente reemplazado por una furia helada. Emiliano, por su parte, reaccionó como si le hubiera abofeteado. ¡Miente! ¡Maldito viejo mentiroso! ¿Cómo se atreve a inventar algo tan vil? Mariela es mi esposa. Ella me ama. Se abalanzó hacia mí, pero me mantuve firme. No estoy mintiendo, hijo. Lo vi con mis propios ojos, en el granero. Y tengo pruebas. Saqué el pañuelo de seda del bolsillo de mi chaqueta, y lo arrojé sobre la mesa. Esto, Emiliano, lo encontré en el granero, después de ver a tu esposa revolcarse con Ramiro. Es suyo, Mariela, ¿verdad? Mariela miró el pañuelo, luego a mí, sus labios temblaban de rabia. Es una trampa. Una vil calumnia para separarnos. Usted siempre me ha odiado, viejo. Siempre ha querido que Emiliano se quede solo. No, Mariela, respondí, mi voz firme. Solo quiero que mi hijo vea la clase de mujer que eres. Una mujer que juega con sus sentimientos, que se burla de su matrimonio, que deshonra esta casa y la memoria de Aurelia. Emiliano se debatía entre la incredulidad y la furia, sus ojos oscilando entre Mariela y yo. Era evidente que no sabía a quién creer. Pero su instinto, su maldita ceguera, le decía que me odiara a mí, el mensajero de la verdad. No le creo una palabra, padre. Usted solo quiere destruirme. Sus palabras fueron el preludio de la explosión que estaba por venir, la culminación de años de resentimiento y veneno. El aire en la sala vibró con una energía oscura. Emiliano, cegado por la furia y la negación, se lanzó contra mí. ¡Viejo estorbo! ¡Maldito seas!, gritó, y el primer golpe impactó en mi hombro, haciéndome tambalear. Usted siempre ha querido verme solo, infeliz. Siempre ha querido manipularme. Mariela, al ver la reacción violenta de Emiliano, pareció liberarse de toda contención. Su rostro, antes un cuadro de falsa indignación, se transformó en una máscara de pura malicia. Ya basta de farsa, Nazario, espetó con un cinismo repugnante. Sí, lo hice. Me revolqué con Ramiro. ¿Y qué? ¿Cree que su mojigato hijo es el único hombre en la tierra? Este matrimonio es un negocio, viejo. Un negocio para quedarnos con todo lo que construyó, con el sudor de su frente, para que usted se pudra en el hoyo, y nosotros disfrutemos de su imperio. Sus palabras fueron una puñalada más profunda que cualquier golpe. Emiliano se detuvo, paralizado, ante la confesión descarada de Mariela. Sus ojos se abrieron en un horror tardío. Pero antes de que pudiera procesar la traición, Mariela, con una celeridad asombrosa, se acercó a la repisa, y con un grito de rabia, comenzó a destrozar los retratos de Aurelia, tirándolos al suelo, haciéndolos añicos. ¿Y esa vieja entrometida? Siempre ahí, siempre su fantasma, siempre su recuerdo. Pues que se pudra en el infierno, junto con usted. La furia de Emiliano, ante la imagen de mi esposa destrozada, se volvió contra mí una vez más. Usted tiene la culpa de todo. Usted es el que lo arruina todo.
Me escupió en la cara, y el golpe final me derribó al suelo. Mientras me levantaba con dificultad, con el cuerpo adolorido y el alma en pedazos, Mariela me señaló con un dedo venenoso. Lárguese de esta casa. Lárguese y déjenos en paz. Vamos a dejar que se pudra en la soledad, mientras nosotros nos bañamos en su fortuna. Sus risas, las risas de Emiliano que se unieron a las suyas, resonaron en mis oídos como el eco del infierno. Había perdido a mi hijo, había perdido mi paz, y el hogar de mi Aurelia había sido profanado de la peor manera. Estaba solo, humillado, pero la sed de justicia y la memoria de mi esposa no me permitirían rendirme. La sala quedó en silencio, roto solo por mi respiración entrecortada, y los restos dispersos de los retratos de Aurelia. Me levanté del suelo, cada músculo de mi cuerpo protestando, pero fue el dolor en mi alma el que me dobló. Mis ojos se posaron en los fragmentos de cristal y madera, donde antes sonreía el rostro dulce de mi esposa. Recogí un pedazo de marco, mi dedo rozó la imagen rasgada de Aurelia. Su mirada, tan llena de amor y comprensión, ahora parecía acusarme. ¿Había fallado? ¿Había sido demasiado ingenuo? ¿Demasiado terco? Las palabras de Mariela, frías y crueles, resonaban en mis oídos: se pudrirá en la soledad. Y la voz de mi propio hijo, viejo estorbo, se repetía como un eco infernal. El corazón se me encogió. El odio se mezclaba con una desesperación profunda. ¿Cómo podía mi propia carne y sangre ser capaz de tanta vileza? ¿Cómo podía preferir la ambición y la mentira de Mariela a la verdad de su padre? Sentí el peso abrumador de la pérdida. La pérdida de Aurelia, la pérdida de Aurelia, la pérdida de la esperanza. Las lágrimas, esas que no había derramado ni en el funeral de mi esposa, brotaron, silenciosas, calientes, quemando surcos en mis mejillas curtidas. Miré la fotografía destrozada de Aurelia, recordé sus últimas palabras, ese ruego desesperado por la reconciliación. No dejes que el odio te consuma, Nazario. Trae a nuestro hijo de vuelta. Prométemelo. ¿Cómo cumplir esa promesa después de esta humillación, después de esta traición? El deseo de venganza era poderoso, un fuego que quería consumir todo a su paso. Pero la imagen de Aurelia, su sonrisa gentil incluso en agonía, me detuvo. Ella no querría esto. No querría que su muerte fuera un catalizador para más odio. Mi corazón estaba dividido, desgarrado entre el deseo de justicia y la última voluntad de mi amada. ¿Valía la pena tragarse el orgullo una vez más por ella? ¿Por un hijo que me había dado la espalda de la manera más cruel? La noche se hizo eterna, y en esa oscuridad, una idea empezó a gestarse, una última y desesperada medida para honrar a Aurelia, y quizás, para encontrar la paz. Al amanecer, la sala destrozada era un testimonio mudo de la batalla de la noche anterior. Pero en mi interior, la furia había dado paso a una calma extraña, forjada en la desesperación y el recuerdo de Aurelia. Me dolía el cuerpo, pero más me dolía el alma. Las palabras de mi esposa, ese último aliento de amor y esperanza, me perseguían sin tregua. Recupera a Emiliano. No dejes que se pierda. ¿Cómo Aurelia? ¿Cómo podría recuperarlo después de que me escupiera? Después de que destrozara tus recuerdos. La voz de la razón me decía que me rindiera, que dejara que Emiliano y Mariela se consumieran en su propia ambición. Que les diera la espalda como ellos me la habían dado a mí. Pero la imagen de Aurelia, su mirada suplicante en su lecho de muerte, era más fuerte que mi orgullo, más fuerte que el dolor. «Traga tu orgullo, Nazario», me dije a mí mismo, la voz ronca. Por ella. Por lo que ambos construimos. Sabía que no podía enfrentarlos con más gritos o acusaciones. Ellos ya habían demostrado su naturaleza. Necesitaba una estrategia diferente, algo que apelara a lo poco que quedara de mi hijo, o al menos, que les hiciera bajar la guardia. Y entonces, la idea, un rayo de luz en la oscuridad de mi desesperación, apareció. El viaje. El viaje de nuestros sueños que Aurelia y yo nunca pudimos hacer. ¿Un viaje a Europa? ¿A esos lugares que ella tanto anhelaba conocer? Quizás, si compartía esa experiencia con Emiliano, si lo sacaba de la influencia tóxica del rancho y de Mariela por un tiempo, algo en él podría cambiar. Podría ser la última oportunidad,
una ofrenda de paz disfrazada de un último intento por complacerlos. Si aceptaban, sería una oportunidad para hablar, para intentar reconectar en un terreno neutral, lejos de las tensiones del rancho. Si se negaban, entonces sabría que no había esperanza. Pero tenía que intentarlo. Por Aurelia, Gwen. Respiré hondo, el sabor amargo del orgullo tragado en mi boca. La decisión estaba tomada. Haría ese viaje, el de Aurelia, y los llevaría conmigo. Al día siguiente, con la frente en alto y el corazón blindado, busqué a Emiliano y Mariela. Los encontré en la terraza, ella con una expresión de triunfo apenas disimulada, él con la mirada fría y distante. Me paré frente a ellos, ignorando la humillación de la noche anterior. He estado pensando, comencé, mi voz firme, sin una pizca de la debilidad que sentía por dentro. Y he llegado a una conclusión. La discusión de anoche no nos llevó a nada, solo a más dolor. No quiero que el odio siga destruyendo lo que queda de esta familia. Mariela me miró con desconfianza. ¿Y qué propone ahora Nazario? ¿Otra de sus trampas? No, respondí, mirando directamente a Emiliano. Propongo una tregua. Un tiempo para reflexionar. Aurelia y yo siempre soñamos con un viaje a Europa, a ver todos esos lugares que ella tanto amaba en sus libros. Nunca pudimos hacerlo. Quiero cumplir ese sueño, y quiero que ustedes vengan conmigo. La sorpresa se pintó en los rostros de ambos. Mariela parpadeó, su máscara de cinismo flaqueando por un instante. Emiliano me miró con una mezcla de confusión y escepticismo. ¿Un viaje a Europa? ¿Con nosotros?, preguntó Emiliano, con una ceja levantada. Sí. Un viaje para los tres. Que sea mi regalo. Un intento de sanar las heridas, de recordar lo que es la familia, lejos de las tensiones del rancho. Podría ser una oportunidad para empezar de nuevo. El silencio se prolongó. Mariela recuperó la compostura, y una sonrisa lenta y calculador apareció en sus labios. Miró a Emiliano, y en esa mirada hubo un entendimiento tácito, un mensaje silencioso que solo ellos compartían. Sus ojos brillaron con una luz perversa. Parece una propuesta interesante, Nazario, dijo Mariela, su voz ahora melosa y persuasiva. ¿Qué dices, Emiliano? ¿Unas vacaciones en Europa, lejos de todo este drama? Podría ser justo lo que necesitamos. Emiliano dudó un momento, luego asintió lentamente. Está bien, padre. Aceptamos. Pero que quede claro, si esto es otro de sus intentos de manipularme, se arrepentirá. Su tono era amenazante, pero aceptaron. Sentí un escalofrío. Había tendido una mano, y ellos la habían tomado, pero no con la intención de unirse, sino con otra finalidad, mucho más oscura. Algo en sus ojos me decía que este viaje no sería la reconciliación que Aurelia deseaba, sino el preludio de algo mucho más siniestro. La noticia de mi inesperada propuesta de viaje a Europa se extendió por el rancho con la rapidez de un incendio. Pero lo que mis oídos no escuchaban, mi corazón ya lo presentía. Horas después de haberles planteado la idea, Mariela y Emiliano se encerraron en la habitación que compartían, susurrando con una intensidad que traspasaba las paredes. Me acerqué, la curiosidad teñida de una profunda aprensión, y pude escuchar fragmentos de su conversación. ¿Lo puedes creer, Emiliano? El viejo Nazario nos invita a Europa, exclamó Mariela, su voz cargada de una alegría malsana. ¿Y tú crees que es una trampa?, preguntó Emiliano, su tono todavía cauto. ¿Una trampa para qué? ¿Para reconciliarnos? Por favor, mi amor. Nazario es un dinosaurio sentimental, pero no es tonto. Sabe que no hay vuelta atrás. Esto es una oportunidad de oro. Las palabras de Mariela se volvieron más siniestras. Su tono bajó a un susurro conspirador. Piensa, Emiliano. Lejos del rancho, lejos de los ojos curiosos de los trabajadores, lejos de los médicos que podrían hacer preguntas. Un accidente en un país extranjero, en una de esas ciudades bulliciosas donde nadie nos conoce. Sería perfecto. El corazón se me heló. ¿Un accidente? ¿Hablaban de asesinarme? Mis piernas flaquearon. Emiliano dudó. ¿Pero Mariela, matar a mi propio padre?
Por más que me haya ofendido... ¿Ofendido? Te ha humillado Emiliano. Te ha mantenido bajo su sombra toda la vida. ¿Y no quieres ser el único dueño de este imperio? ¿No quieres vivir la vida que merecemos, sin sus sermones, sin sus reproches? Piensa en la herencia, en la libertad. Ya no tendríamos que esperar a que el viejo se muera de viejo. Podemos acelerar el proceso. Sus palabras eran pura maldad, un veneno dulce y tentador para mi hijo. Podríamos hacer que parezca un robo o un resbalón en una escalera, una congestión por la altura en alguna montaña. Hay 1000 maneras, Emiliano. Y Ramiro nos debe un favor. Él puede ayudarnos a cubrir nuestras huellas, a decir que el viejo estaba muy mal de salud. Nadie sospechará. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las paredes que me separaban de ellos no eran lo suficientemente gruesas para contener el horror de su plan. Mis propias tripas se revolvían. El viaje de los sueños de Aurelia, el que yo quería que fuera un bálsamo, se había convertido en mi sentencia de muerte. Tenía que protegerme, tenía que sobrevivir. La tarde siguiente, Mariela, con una excusa trivial sobre un encargo de la ciudad, se despidió de Emiliano y se dirigió a una de las zonas más apartadas del rancho. La seguí con cautela, mi corazón golpeando con fuerza contra mis costillas. Mis sospechas se confirmaron cuando la vi encontrarse con Ramiro, el capataz, cerca de los viejos establos. Él la esperaba, su rostro tenso y lleno de nerviosismo. Ella, en cambio, irradiaba una fría determinación. «Ramiro, necesito tu ayuda», dijo Mariela, sin preámbulos. «Se trata del viejo Nazario y el viaje a Europa». Los ojos de Ramiro se abrieron de par en par. «¿Qué quiere que haga, señorita Mariela? Ya sabe que yo le debo mucho, pero...» «Oh». «Silencio», lo interrumpió ella, su voz una seda de amenaza. «¿Sabes lo que pasaría si el patrón se enterara de lo nuestro, verdad? Tu reputación, tu trabajo, todo se iría al diablo. Pero si me ayudas, te prometo que tu futuro estará asegurado. Habrá una buena suma de dinero para ti, y un puesto de confianza cuando Emiliano sea el dueño del rancho». Ramiro tragó saliva, sus ojos de rata moviéndose de un lado a otro. «¿Y qué tengo que hacer?» Mariela se acercó, su voz apenas un susurro venenoso. «El viejo Nazario va a sufrir un accidente en Europa. Necesito que, cuando regreses, seas mi coartada. Que digas que Nazario estaba mal de salud antes de irse, que se quejaba de dolores en el pecho, de mareos. Cualquier cosa que justifique que su muerte fue natural. También necesito que estés atento a cualquier movimiento inusual aquí, por si alguien sospecha algo. Que todo parezca normal». Ramiro dudó, el miedo y la codicia luchando en su mirada. ¿Usted va a matarlo?» Mariela sonrió, una sonrisa sin alegría. «Digamos que la vida le jugará una mala pasada. ¿Estás conmigo o no?» La decisión de Ramiro se leía en sus ojos. Él asintió lentamente, su rostro pálido. «Estoy con usted, señorita Mariela». Me alejé en silencio, el peso de lo que había escuchado aplastándome. Mariela no solo planeaba mi muerte, sino que estaba reclutando a otros para su siniestra conspiración. Estaba solo contra ellos, pero ahora, al menos, estaba advertido. No iría a ese viaje como una víctima, sino como un hombre que lucharía por su vida. Los días previos al viaje fueron una tortura disfrazada de normalidad. Empaqué mi equipaje con la sensación de quien prepara su propio sudario. Elegí la ropa que Aurelia me había comprado, los zapatos que tanto le gustaban. Cada prenda era un recuerdo, y cada recuerdo, una puñalada. Me miré en el espejo, el rostro cansado, marcado por las líneas de la vida y el peso de una inminente traición. ¿Realmente era capaz de esto? ¿De enfrentarme a mi propio hijo y a esa víbora de Mariela? Un escalofrío me recorrió la espalda, una punzada de premonición, que intenté achacar a los nervios del viaje y a mi edad. Solo es el estrés, Nazario, me decía a mí mismo. Demasiadas preocupaciones. Pero una parte de mí sabía que era algo más profundo, una advertencia de un peligro inminente. La casa, el rancho, mis animales, los miré con una nostalgia que se sentía como una despedida.
Sería la última vez que vería mi imperio, mi hogar. Encontré una fotografía de Aurelia en mi mesita de noche, su sonrisa dulce y serena. La tomé entre mis manos, la yema de mis dedos acariciando su rostro. Aurelia, susurré, la voz quebrada. Te prometí que traería a Emiliano de vuelta. Pero ahora siento que voy a una guerra, no a una reconciliación. No sé si podré cumplir mi promesa sin perderme a mí mismo en el intento. Cerré los ojos, tratando de encontrar consuelo en su recuerdo, en la fuerza que siempre me había infundido. Esa fuerza era lo único que me quedaba. Decidí que, a pesar de todo, iría a ese viaje. No como la víctima que esperaban, sino como un hombre dispuesto a luchar. No me rendiría, no les daría el gusto de verme caer sin pelear. El orgullo herido se había transformado en una determinación férrea. Este no sería un viaje de placer, sino una batalla por mi vida y por la memoria de la mujer que amé. Subí la maleta al coche, el sol de la mañana iluminando mi rostro, pero en mi interior, solo había sombras y la certeza de que, el verdadero infierno, estaba por comenzar, a miles de kilómetros de mi hogar. El aeropuerto era un hervidero de gente, ruidos y despedidas. Una sinfonía de emociones ajenas a la tormenta que yo llevaba dentro. Mariela, con su elegancia calculadora, y Emiliano, con su semblante sombrío, me esperaban en la sala de embarque. La tensión entre nosotros era tan densa que casi podía tocarse. Intenté romper el hielo, aferrándome a la última hebra de esperanza. Mira, Emiliano, tu madre siempre quiso ver la Torre Eiffel. Decía que era un símbolo de la belleza del mundo. Él apenas me miró. Sí, padre. Ya me lo ha contado 1000 veces. Mariela, con una sonrisa forzada, intervino. Estamos aquí, Nazario, para el viaje que usted propuso. Intentemos que sea lo más civilizado posible. Su tono era un veneno disfrazado de miel. Nos llamaron a embarcar. Caminamos por el pasillo del avión, cada paso una carga pesada. Los asientos estaban juntos, un cruel recordatorio de la cercanía forzada. Me senté junto a la ventanilla, mi hijo a mi lado, y Mariela al otro. El aire se sentía pesado, cargado de expectativas no dichas y de intenciones ocultas. Intenté de nuevo. ¿Recuerdas, Emiliano, cuando tu madre te leía esos libros de aventuras y siempre decías que querías ser explorador? Él suspiró. Padre, por favor. Ya no soy un niño. Y esas historias pertenecen al pasado. El rechazo fue un golpe en el estómago. Mariela, por su parte, aprovechó para susurrar algo al oído de Emiliano, provocando una risa ahogada de mi hijo que me hizo sentir aún más aislado. Sus ojos se cruzaron con los míos por un instante, y vi en ellos una chispa de triunfo que me heló la sangre. El avión despegó, y mientras la tierra de Tepatitlán se hacía más pequeña bajo nosotros, sentí que me adentraba en un territorio desconocido, no solo geográficamente, sino también emocionalmente. El viaje había comenzado, y con él, la batalla por mi supervivencia. Cada respiración, cada momento, sería una prueba. El primer tramo del vuelo fue un purgatorio silencioso. Mariela y Emiliano, sentados a mi lado, conversaban en voz baja, susurros que se perdían entre el zumbido de los motores y el bullicio de los demás pasajeros. De vez en cuando, sus miradas se posaban en mí, fugaces, cargadas de un significado que no podía descifrar pero que me inquietaba profundamente. Fingía leer un libro, pero mis oídos estaban alerta, mi mente trabajando a toda velocidad. Escuché fragmentos. El hotel, la terraza, empujar, y luego risas disimuladas. El corazón me dio un vuelco. ¿Estarían planeando algo tan pronto? Intenté observarlos sin que se dieran cuenta. Mariela jugueteaba con un pequeño frasco de pastillas, un gesto casual que, sin embargo, me pareció extraño. ¿Serían para ella? ¿O para mí? La paranoia comenzaba a hacer mella en mi cordura. En la escala, en un aeropuerto bullicioso, decidí probar su reacción. Me siento un poco mareado, dije, mi voz con un toque de debilidad fingida. Necesito un vaso de agua, y quizás sentarme un momento. Mariela me miró con una sonrisa falsa, casi burlona. ¿Ya está Nazario con sus achaques? ¿Debe ser la edad? Venga, lo acompañamos al baño. Emiliano me ayudó a levantarme, su tacto frío, mecánico. Mientras caminábamos, noté cómo se miraban,
Una rápida y significativa ojeada, como si mi malestar fuera parte de un plan, o una confirmación de algo. En el baño, cuando me lavaba la cara, vi a Mariela hablando con Emiliano en un rincón, susurrando y señalando disimuladamente hacia mí. Pude captar la palabra, débil. El frío se apoderó de mí. No era mi imaginación. Estaban observándome, evaluándome. Mi aparente fragilidad era parte de su macabro juego. La duda se había disipado, reemplazada por la certeza helada de que cada movimiento mío, cada queja, cada respiro, era analizado por ellos. El aire se volvió opresivo. El viaje de reconciliación era una fachada, y yo, Nazario Beltrán, era el ratón en su mortal trampa. Tenía que ser más astuto. Tenía que empezar a mover mis propias piezas. Finalmente, llegamos a París. La ciudad luz se extendía ante nosotros, majestuosa e indiferente a mi tormento interior. Las luces de la Torre Eiffel parpadeaban en la distancia, un faro de ensueño que Aurelia siempre quiso ver. Un nudo de amargura se me formó en la garganta. Ella debería estar aquí, maravillándose. No yo, rodeado de la fría hostilidad de mi propio hijo y su manipuladora esposa. Nos registramos en un hotel boutique, elegante y antiguo, con balcones que daban a una calle adoquinada. Las habitaciones eran contiguas, una cercanía que se sentía más como una prisión que como un gesto de familia. Mariela y Emiliano se apresuraron a la suya, ignorando mi invitación a cenar en un típico bistró francés. «Estamos cansados, Nazario», dijo Mariela con una sonrisa forzada. «Pediremos algo a la habitación». Sentí la punzada de la soledad, magnificada por la belleza de la ciudad. Salí solo a caminar, tratando de ahogar el dolor en la atmósfera parisina. Pero cada esquina, cada pareja enamorada, solo me recordaba lo que había perdido. Regresé al hotel más tarde, sintiéndome agotado. Al pasar por la puerta entreabierta de su habitación, escuché risas. No eran risas alegres, sino cargadas de una picardía que me heló el alma. Mariela hablaba por teléfono, y pude escuchar su voz alta y clara. Sí, el viejo está cada vez más débil, el plan va viento en popa. Luego, bajó la voz, pero alcancé a oír, mañana, en el Sena, cerca del puente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mis piernas se quedaron clavadas en el suelo. El Sena, el puente. Un lugar turístico, concurrido. Un escenario perfecto para un accidente. Retrocedí en silencio. Mi mente funcionando a 1000 por hora. Ya no había lugar para la duda. Eran lobos con piel de oveja, y yo, el cordero, estaba a punto de ser devorado. La tristeza por Aurelia, la decepción por Emiliano, se transformaron en una determinación de hierro. No les daría ese gusto. Si querían mi vida, tendrían que luchar por ella. Y Nazario Beltrán no era un hombre fácil de abatir. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, un reflejo del presagio que sentía. Mariela, con una sonrisa inusualmente animada, propuso un paseo en barco por el Sena. «Es un clásico de París, Nazario», dijo, sus ojos brillando con una luz que no me gustó. «Emiliano y yo pensamos que te gustaría». Mi estómago se revolvió al recordar lo que había escuchado anoche. El Sena. El puente Colne. Acepté, no sin antes tomar mis precauciones. Me vestí con varias capas de ropa, y mi cartera, con mis documentos y algo de dinero, la aseguré a mi cinturón. No sería un blanco fácil. El barco turístico estaba abarrotado, y el ambiente, a pesar del clima, era festivo. Nos situamos en la cubierta, cerca de la barandilla. Mariela y Emiliano se posicionaron uno a cada lado mío. Una formación que me pareció ominosa. El barco se deslizó suavemente bajo los puentes históricos. Mientras pasábamos por un tramo particularmente estrecho, cerca de un puente antiguo, sentí una presión en mi espalda. Una mano fría me empujó con fuerza. Mi equilibrio flaqueó, y estuve a punto de caer al agua helada del río. Un grito ahogado escapó de mis labios. En el último instante, logré agarrarme a la barandilla con una fuerza que no sabía que tenía, mis nudillos blanqueándose potoleitas. «¡Oh, Nazario, qué torpe!», exclamó Mariela con una risa nerviosa, su mano aún cerca de mi espalda.
Casi te caes. Ten más cuidado, el barco se mueve mucho. Emiliano, a mi otro lado, me miró con una expresión indescifrable, pero sus ojos no reflejaban sorpresa, sino una fría expectación. Padre, ¿está bien? Es usted un poco inestable. Me recompuse, mi corazón latiendo a 1000 por hora. No fue un accidente. La mirada de Mariela era demasiado inocente, la presión en mi espalda, demasiado deliberada. Fue el primer intento. La sangre se me heló en las venas. Los miré a ambos, y en sus ojos vi la confirmación de mis peores temores. No había duda. Este viaje era mi ejecución, y yo era la víctima elegida. Tenía que actuar, y rápido. De regreso en el hotel, la supuesta torpeza en el Sena se repetía una y otra vez en mi cabeza. Cada detalle, cada gesto, cada palabra de Mariela y Emiliano, confirmaba mi terrible presentimiento. La noche se cernió sobre París, pero para mí, la oscuridad más profunda residía en la traición que me rodeaba. No pude conciliar el sueño. La cama del hotel, que debería haber sido un refugio, se convirtió en una prisión. Me levanté y caminé por la habitación, repasando cada evento, cada conversación. El pañuelo en el granero, la confesión de Ramiro, la sonrisa perversa de Mariela, los golpes de Emiliano, el cinismo con el que hablaron de mi muerte. Todo encajaba. Todo, hasta el viaje de los sueños de Aurelia, había sido pervertido para servir a sus fines macabros. La desesperación se apoderó de mí. Estaba a miles de kilómetros de mi rancho, mi única red de apoyo, y rodeado por aquellos que querían verme muerto. La soledad se clavó en mi alma como una estaca helada. Recordé las últimas palabras de Aurelia, su ruego por la reconciliación. Recupera a Emiliano, me había dicho, no dejes que el odio te consuma. Pero ahora, Aurelia, ¿cómo podría recuperarlo de las garras de la muerte? ¿Cómo podría perdonar esta traición, esta sed de sangre? La imagen de Emiliano, mi propio hijo, conspirando para mi fin, era un veneno más potente que cualquier bala. Sentí una amarga realización. Me habían subestimado. Creyeron que, por viejo y dolido, sería un blanco fácil, un cordero que llevarían al matadero sin protestar. Pero yo era Nazario Beltrán, el hombre que levantó un imperio de la nada, el hombre que había sobrevivido a sequías, plagas y traiciones de todo tipo. No moriría sin luchar. No les daría la satisfacción de verme caer. La tristeza y el miedo dieron paso a una fría determinación. Si querían la guerra la tendrían. Mis ojos, llenos de un fuego renovado, miraron hacia el balcón, hacia la ciudad dormida. Empezaba una nueva batalla, y esta vez, mi vida estaba en juego. Tenía que sobrevivir, no solo por mí, sino por la memoria de Aurelia.